Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos hacia ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero yo cantar, hoy quiero levantar mis manos hacia ti. Dile con todo tu corazón, quiero alabarte, Señor. Mi voz te canta y mi alma se regocija en tu presencia, Dios. Te invito a que oremos juntos en este momento y que reconozcamos que suyos somos, ovejas de su prado, que todo lo que habita esta tierra, dice la Biblia, Señor, que te pertenece, que somos tuyos, no nada más los seres humanos, sino toda la creación. Y esta canción que acabamos de entonar lo declara: cada uno de los seres vivos de este planeta fue creado para darte la gloria y para darte la honra. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo? Haz que nuestro corazón fluya en alabanza, en adoración, en sed por ti. Haz que nuestra vida te anhele. Haz que nuestros sueños vayan tras tu palabra. Haz que todo lo que sentimos, pensamos y hacemos vaya coordinado con los planes de tu Espíritu Santo para nosotros, Señor. Haznos un pueblo fuerte, haznos un pueblo firme. Fortalece nuestra fe, Señor, de tal manera que podamos permanecer en tu palabra, siendo testimonio a otros de la obra preciosa que tú has hecho en nuestros corazones. Gracias por habernos transformado a una nueva naturaleza, pero que esa nueva naturaleza sea total y absolutamente para darte la gloria y la honra, con cada cosa que decimos, con cada cosa que hacemos, con nuestro gozo, Señor, sin fingimiento, con superar las pruebas y tener la victoria, Señor, que tú ya has ganado para nosotros. En este momento queremos adorarte y queremos cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno. Y dice tu palabra que donde está un alma que te invoca, 2 o 3 reunidos, ahí está tu presencia. Y yo sé que en los hogares de mis hermanos hay 2 o 3 que te buscan. Desciende, Espíritu Santo, en ese hogar. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Ahora le invito a que pueda ir conmigo al Salmo 46 y que leamos juntos el versículo 1. Vamos a leer 2 versículos, pero primero el 1. ¿Qué le parece? Paso a paso. Salmo 46. El versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto siempre lo relaciono con
un chasquido que es rápido. Apenas voy a pedir ayuda y ya está Dios ofreciéndome su mano. ¡Qué maravilla! El 46 igual, Salmo 46, pero el versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dígalo conmigo. Aleluya. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dígalo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sin duda, son realidades que hemos vivido, porque todos hemos tenido situaciones complicadas. Y cuando vamos a pedir el apoyo, la ayuda, el Señor ya sabe lo que necesitamos y Él extiende su mano para rescatarnos. Yo te invito a que en este momento le des gracias a Dios. Dile ahí con tu corazón: gracias, Dios, porque en mis momentos oscuros tú has sido mi luz. Porque en mis momentos de dolor tu ungüento, tu óleo de gozo ha venido a sanar mi herida. Gracias, Dios, porque cuando no he sabido qué hacer, voy a tu palabra y tú me guías y me das la respuesta para ir caminando en victoria, en triunfo, bajo los régimen que tú marcas para mi vida. Gracias porque has sido mi Salvador y mi Señor. Dile al Señor que no te falten las palabras para agradecerle siempre la maravillosa ayuda y socorro que Dios ha sido para tu vida y para mi vida. Somos testimonio fiel de lo que Dios ha hecho, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si tú hoy estás necesitando ese apoyo y esa ayuda, pídela. Yo te garantizo que Dios vendrá a ti. Te lo garantizo. Lo ha hecho conmigo, lo hará contigo también. Puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor.
Bendito sea el Señor. Y en estos momentos te invito a cerrar tus ojos. Si Dios ya te ha dado esa ayuda, ese auxilio, yo te pido que le agradezcas. Gracias, Señor. Y si hoy día lo necesitas, pídelo. Dios no te va a dejar con la palabra en la boca. Dios no deja en visto tus mensajes. Dios atiende tu corazón y suple tu necesidad. Por eso en estos momentos, Dios, nos acercamos a ti para declarar con nuestros labios y corazón que te amamos, que te agradecemos tu fidelidad hacia nosotros y que queremos corresponder ese gran amor reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Di conmigo. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la
Cristo te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. En Efesios capítulo número 6, versículo 18, también el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Señor, gracias por esta bendición que nos das de la oración, una herramienta con la cual podemos comunicarnos contigo, hablarte, escucharte. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos en el momento en el que deseamos, Señor, podernos encontrar contigo a través de la oración. Sin importar el lugar, el tiempo, la hora, tú siempre estás dispuesto a escucharnos. Ayúdanos a nosotros, Espíritu Santo, a siempre estar dispuestos a orar. Guarda este tiempo, Señor, en el que escudriñaremos tu palabra y que podamos ser más espirituales en nuestra oración. Dispongo, Señor, este tiempo y me pongo delante de ti para que tú hagas lo que tienes que hacer. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. He titulado esta palabra la oración espiritual. Para muchos dirán, bueno, ¿cómo? Todas las oraciones tienen que ser espirituales. La oración es una herramienta o es un arma espiritual, bíblicamente así lo es. La oración tiene que ser espiritual porque se dirige a Dios y Dios es espíritu. Ok, es cierto todo esto, pero he tratado de usar este tema o este título, la oración espiritual, para diferenciarla de la oración o de la clase de oración que no lo es tanto. Es decir, la oración espiritual, por una parte, es la que se centra en Dios, pero puede haber otra clase de oración que se centra más en uno mismo, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, o en peticiones materiales, o en peticiones personales. Y por eso hoy quiero hablar acerca de cuál es la oración espiritual, tratándola desde un punto de vista de profundizar más o crecer más o madurar más en nuestra vida de oración, ir a otro nivel de oración, dejar solamente el nivel de pensar en mí mismo y pedirle a Dios que haga lo que yo quiero que haga, y entonces concentrarme, enfocarme y centrarme en Dios. A esto me refiero con la oración espiritual, la que se centra en Dios y no en uno mismo ni en las peticiones que pudiéramos llegar a tener. Lamentablemente puede que existan cristianos que oran. Sé que hay muchos que se dicen cristianos que no oran, pero puede haber muchos cristianos que oran y que han desarrollado un hábito de oración constante, diario. Es más, me atrevo a decir hasta varias veces al día. Pero puede ser que ese hábito de oración y que esa oración no sea lo suficientemente espiritual. Puede ser que la mayoría de la gente que ora y que tiene un hábito de oración todavía llegue a ese tiempo con una lista de peticiones, con una lista de deseos en las cuales queremos que Dios obre. Pueden ser personales o pueden ser por otros. Y mire, no está mal que tengamos una lista de oración. No está mal que usted apunte para que no se olvide de interceder por las necesidades de otro. No está mal. Sin embargo, lo que debemos visualizar es que en nuestra lista de peticiones, nuestras peticiones verdaderamente sean peticiones espirituales. Podrá haber una que otra petición material, una que otra petición personal, una que otra petición para pedir por alguien más, pero debo vigilar y cuidar, si quiero desarrollar una oración espiritual, que mi lista de peticiones sean peticiones espirituales. Permítame explicarlo así. ¿Qué es la oración espiritual? Tres cosas voy a tratar de explicar para poder juntos descubrir a dónde nos quiere llevar Dios en cuanto a la oración.
Lo primero que quiero decir en cuanto a la oración espiritual es que la oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo. No es guiada por mis sentimientos, mis sentires. La oración espiritual no es guiada por el contexto que me rodea o el contexto social o lo que esté sucediendo a mi alrededor, sino la oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo número 8, versículo 26, acompáñeme allá por favor, un pasaje bastante conocido cuando nos referimos a la oración, y quiero leerlo y quiero que usted abra el entendimiento. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos guía, nos ayuda siempre en nuestra debilidad. Apunte la palabra, el Espíritu nos ayuda, y apunte también debilidad. Y luego viene la reflexión. Pablo dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy pidiendo bien en cuanto a mis oraciones se refiere, o en cuanto a mis deseos que le presento a Dios? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Nosotros mismos no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede para que tú y yo pidamos lo que conviene. Es decir, la oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo para que pidamos lo que nos conviene, no lo que nos conviene con respecto a nuestros quereres, sino lo que nos conviene desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué nos conviene desde el punto de vista de Dios? Nos conviene estar fortalecidos en el hombre interior para que nuestras debilidades puedan desaparecer o ir desapareciendo y pueda irse presentando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en nuestras debilidades. Es por eso que Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda a que pidamos para que nuestras debilidades no nos hagan caer, sino que en nuestras debilidades podamos estar lo suficientemente fuertes para ser cristianos vencedores. La oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a que hagamos oraciones que sean convenientes para nuestra actualidad espiritual, para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios. Y si hay áreas en nuestra vida que están siendo debilitadas o que están débiles en cuanto a mi relación con Dios, el Espíritu Santo intercede por mí para que yo ore y pida a Dios como me conviene, y me conviene estar fortalecido, me conviene, como es todo Romanos 8, vivir en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. La oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo, y va a ser guiada para que vivamos en santidad, para que caminemos en el Espíritu, para que andemos en el Espíritu. Romanos capítulo número 8. En segundo lugar, quiero decir acerca de la oración espiritual, que es la que es bíblica. Y mire, quiero ligar el 1 con el 2. Si la oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo, quiero recordarle que la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados ¿por quién? Usted diga desde casa, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que la Biblia dice, aquí está lo que me conviene. Digo el punto número 1, si aquí está lo que me conviene, entonces las oraciones bíblicas serán las oraciones que sean guiadas por el Espíritu Santo. Por eso dije en el punto número 1, la oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo para fortalecernos. Y ahora digo, ligado con el punto número 1, por eso es que la oración espiritual es la oración que se centra, se basa en las Escrituras, en la Biblia. La primera carta de Juan, en el capítulo número 5, y quiero ir a este pasaje bastante profundo en cuanto a lo que estoy compartiendo. Primero de Juan capítulo número 5, versículos 14 y 15 son versículos poderosos con respecto a la oración. Cuando nosotros oramos, Dios trabaja con poder, con todo su poder, dejamos que Él trabaje. Y dice así primero de Juan capítulo 5, y esta es la confianza que tenemos en Él, confianza en Dios, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene, conforme a su voluntad,
si pedimos alguna cosa, en alguna cosa caben todas las cosas que sean conforme a su voluntad. Y su voluntad, Romanos capítulo 12, es buena, agradable y perfecta para mí. Entonces es lo que me conviene. De tal manera que si pedimos alguna cosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En las Escrituras está la voluntad de Dios para nosotros. Si pedimos alguna cosa conforme a la palabra, conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. En esto confiamos los cristianos que vamos a Dios en oración en el nombre de Jesucristo, en que Él nos oye si oramos conforme a su voluntad. Pero el versículo 5 dice todavía algo más impactante. No solamente nos oye, sino que, y sabemos, dice el verso 15, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, cuando oramos espiritualmente y oramos conforme a la Biblia, oramos bíblicamente, entonces estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente Él nos oye, sino que sabemos que si Él nos oye y pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, entonces esa petición ya la tenemos por fe, porque Él la va a realizar en nosotros. Algo así es lo que Jesús quiso decirnos cuando les dijo a sus discípulos que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo recibiríamos. Jesús no se refería a todos nuestros anhelos y nuestros caprichos. Jesús se refería a todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Esto lo he explicado ya en otros momentos. Por eso es que la oración espiritual es la oración que es bíblica. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, estamos entonces desarrollando una oración espiritual. Cuando dejo de orar por lo que yo quiero y le digo, Señor, no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad en mí. Pero no solo en forma general, como si, bueno, a ver qué pasa. No, a ver, vamos a las Escrituras. Dios, tú dices aquí que yo debo amar a mis semejantes. Es tu voluntad que yo los ame, pero con fulano y perengano no puedo amarlos. La oración espiritual sería: Dios, dame el amor necesario para amar a fulano y perengano, hermano. Y sabemos, esta es la confianza, que si usted pide algo así, usted tiene las peticiones que haya hecho, porque Dios las responderá, y las responde porque esa es su voluntad para tu vida. Porque al amar a tus semejantes tú serás más feliz, y también estarás reflejando más a Dios mismo y al grande amor de Dios por todos los hombres. Así que la oración espiritual es la que se hace bíblicamente, o la que se hace con las Escrituras, la que es bíblica. Y en tercer lugar, amado hermano, la oración espiritual, y creo que aquí viene un punto medular en la oración. La oración espiritual es la que se enfoca en Dios. Medítelo por un momentito. La oración espiritual es la que se enfoca en Dios. Mire, hay muchos estudios acerca de la oración. Pudiéramos dividir la oración en tres grandes partes: la oración que se enfoca en Dios, la oración que se enfoca en mí mismo, en mis peticiones personales, y la oración que se enfoca en otros, o lo que conocemos como intercesión. Pero cuando estoy hablando, hermano, de ir a otro nivel en cuanto a nuestra oración, no significa que deje de orar por mis peticiones personales, ni significa que deje de interceder por otros. Significa que debo enfocarme más en Dios que en mí mismo y que en los demás. Ahora, si me enfoco en mí mismo, en mis peticiones personales, que sean peticiones conforme a la voluntad de Dios. Si me enfoco en interceder por alguien más, que sea que se cumpla la voluntad de Dios en ese alguien más, y entonces estaré centrando y enfocando mi oración en Dios. Cuando yo pido que se haga su voluntad en mi vida, y cuando pido que se haga su voluntad en la vida de los demás, aunque esté pidiendo personalmente o para otros, mi oración se está enfocando en Dios, porque lo que quiero es que se haga su voluntad. Y no solamente esto, hermano, peticiones personales y por otros conforme a la voluntad de Dios.
Cuando nosotros nos enfocamos en Dios en nuestra oración, escúcheme bien, va a brotar en nuestras oraciones un tiempo prolongado de adoración a Dios, de gratitud a Dios, de alabanza a Dios. Creo que muchos cristianos, aunque tienen un hábito de oración, pasan tiempos muy breves agradeciéndole a Dios, como si Dios ya conociera su corazón agradecido. Sabe, hermano, cuando usted comienza a desarrollar una vida de oración, de gratitud y de adoración, y fluye cada vez más alabanza para Dios a través de la oración o en sus momentos de oración, usted estará desarrollando cada vez más una oración que se enfoca en Dios, y a esto he llamado la oración espiritual. Qué hermoso sería que cada uno de los cristianos, cuando doblamos nuestras rodillas, no las dobláramos pensando en nosotros mismos, sino pensando en lo bueno que ha sido Dios. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros los cristianos dobláramos nuestras rodillas para agradecer todas las bondades de Dios, y no en forma general, no solo Señor, gracias por todo lo que me has dado, no hermano, sino citando cada una de las cosas y cada una de las áreas en las que Dios nos ha ayudado, dándole gracias por los regalos y los dones que ha dado a nuestra vida, adorándolo por quien Él es y por lo que Él significa para nosotros, declarándole nuestro amor y nuestra alabanza por lo grandioso y lo bueno y lo misericordioso que ha sido Dios. Cuando nosotros comencemos a crecer en este tipo de oración, amigos, hermanos, nos sentiremos más fortalecidos en la oración, porque estaremos repasando lo grandioso que es Dios, de tal manera que cuando lleguemos a nuestra etapa de presentarle nuestras peticiones, ya habremos recordado quién es Dios y lo que es capaz de hacer, y nuestra oración se realizará con más fe, y al realizarse con más fe tendremos, esta es la confianza que tendremos, las peticiones que le hagamos al Señor. La oración espiritual es la que se enfoca en Dios, es la que le da el lugar principal a Dios. Hermanos, no tengo que ser un analítico profundo de las Escrituras para darme cuenta que la oración más famosa, la oración del Padre Nuestro, que fue la que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le dijeron: enséñanos a orar, Él desarrolló o mencionó estas palabras: vosotros oraréis así. Y no para que hiciéramos de esta oración una repetición y que sea lo único que oremos. Aquí hay elementos importantísimos de cómo nuestra oración se debe enfocar en Dios. Esto está en Lucas capítulo número 11, versículos del 2 en adelante. Dice: cuando ustedes oren, diréis así: Padre nuestro. ¿Dónde se enfoca la oración? Vea la oración modelo: en el Padre, en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Observe: santificado sea tu nombre. Se enfoca en Dios. Venga a nosotros tu reino. Parece una petición personal, pero en realidad es: Señor, quiero que tu voluntad, tu reino gobierne mi vida. Venga a nosotros tu reino. Y luego confirma: hágase tu voluntad. ¿En quién se está centrando la oración del Padre Nuestro? Es en Dios. Por eso es un error usar esta oración como si se tratara de una repetición que puede darme el perdón de mis pecados. En realidad esta es una oración que se centra en Dios. Hágase tu voluntad en el cielo o en la tierra como en el cielo. Y luego viene ahí un área de petición personal breve: danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestros pecados. Sigue enfocado en Dios, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego viene: no nos metas en tentación. Es una petición de la que te he hablado, la que es guiada por el Espíritu. O sea, quiero vivir santamente para ti, líbrame del mal. La oración del Padre Nuestro es una oración que se enfoca en Dios. Por eso he llamado así a esta clase de oración la oración espiritual, la que se enfoca en Dios, porque es Dios el que tiene el lugar principal. No soy yo, no son mis peticiones, no son mis deseos, no son mis anhelos, sino son los anhelos de Dios, la voluntad de Dios, quien es Dios y lo que Dios merece. La oración espiritual es algo que debemos buscar, usted y yo, aprender a desarrollar cada día más.
Y lo voy a poner en una frase después de decir estas tres partes de lo que es la oración espiritual, o como he titulado este sermón para explicar a qué me quiero referir. La oración espiritual es la que es guiada por el Espíritu Santo. La oración espiritual es la que es bíblica y es la que se enfoca en Dios. Y ahora permítame decir esto a manera de conclusión de lo que acabo de decir. La oración espiritual busca a Dios más que buscar respuestas o una respuesta. Lo explico rápidamente. Esto es orar con madurez espiritual. Yo me arrodillo delante de Dios no para obtener respuestas, ni para obtener que Dios haga lo que yo quiero. Me arrodillo delante de Dios para buscar a Dios. Oro no porque quiera respuestas, oro porque quiero a Dios. Cuando nosotros llegamos a este punto de madurez, cuando llegamos a esta clase de oración en donde lo que nos interesa es tener comunión con Dios, no nos interesa ser escuchados, no nos interesa que Dios nos bendiga, o no solamente nos interesa eso, sino prioritariamente nos interesa tener comunión con Dios. No quiero obtener los resultados de la oración, las respuestas a la oración, las respuestas que siempre he buscado. Lo que quiero obtener es una cercanía con Dios. Cuando yo desarrollo esta clase de oración, esta es la oración espiritual que busca más a Dios, más que las respuestas que he venido buscando. Y creo, sin temor a equivocarme, que es lo que Pablo quería decir cuando le escribió a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 5, verso 17. Pasaje con el que empecé: orad sin cesar. O sea, no significa que todo el tiempo tengamos que estar hable y hable con Dios. Significa que debemos buscar una relación constante con Dios, que la oración nos sirva para tener una constante y permanente comunión con Dios. Creo que es lo que Pablo quería decir cuando a la carta a los Efesios capítulo 6 verso 18, pasaje con el que empecé, le dice al pueblo, a aquella iglesia, después de hablarles de la armadura que debemos vestir, armadura espiritual por cierto, les dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia. Cuando nosotros desarrollamos esta clase de oración espiritual que busca más a Dios que respuestas, entonces podremos aplicar, amados hermanos, lo que es la verdadera oración, lo que debemos buscar en la oración que es bíblica, que es correcta, la oración que Jesús nos enseñó. Orad sin cesar, orando en todo tiempo, nos muestra que es nuestro privilegio el poder desarrollar un hábito devocional para tener una comunión constante con Dios a través de la oración. Es nuestro privilegio. Nadie ve a la oración como un deber, como algo con lo que, pues ni modo, tengo que orar como cristiano. No, es nuestro privilegio. Y cuando tú logras desarrollar este hábito, un hábito constante, un hábito diario, un hábito en todo tiempo, vas en el coche y vas pensando en Dios. Tienes un rato libre y doblas tus rodillas. Te levantas temprano y buscas a Dios en oración. Antes de acostarte, buscas tener un tiempo con Dios. Cuando nosotros logremos desarrollar un hábito devocional de comunión con Dios a través de la oración, seremos una iglesia más poderosa, más fortalecida y que cumple más y mejor los planes de Dios para nosotros. Por eso hago un llamado hoy a todos los cristianos a que desarrollemos un hábito de oración espiritual. Este es el tiempo de desarrollar la oración espiritual. Es tiempo de ir a otro nivel en nuestra oración. Qué bueno que hasta hoy hemos desarrollado un tiempo separado para Dios. Pero si eso solamente es una serie de peticiones con las cuales tú llegas a Dios, hoy puedes ir a otro nivel, a buscar que tu oración sea guiada por el Espíritu, que sea bíblica, que se enfoque en Dios, que pases largos tiempos adorando a Dios, agradeciendo a Dios, alabando a Dios, para que entonces estés listo para pedir conforme a su voluntad para ti mismo e interceder por otros conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo, iglesia, de que no estemos dormidos en nuestros laureles y que abandonemos nuestras oraciones de niños. Te pido, cuida, protege, haz, sí, y podamos concentrarnos en Dios más que en nosotros mismos.
Oremos. Señor, queremos que transformes nuestros hábitos de oración. Queremos pensar más en ti y menos en nosotros. Queremos dejar de llegar con una serie de peticiones personales o materiales y ocupar la mayor parte del tiempo de nuestra oración como si se tratara de nada más descargar en ti lo que nos preocupa. Señor, la oración es mucho más que esto, porque cuando nos concentramos en ti, nos enfocamos en ti, tu paz nos llena el corazón y la ansiedad se va. Señor, ayúdanos a aprender a orar. Aprender a orar no solamente con las partes de una oración, sino aprender a orar, Señor, con los motivos correctos, con la intención correcta. Que cada vez que te buscamos en oración, Señor, nuestro deseo sea tener comunión contigo, que tú nos hables, que tú nos digas. Que nuestra intención cada vez que doblamos nuestras rodillas sea aplaudirte, alabarte y glorificarte. Señor, ayúdanos a madurar en esta área tan importante de la oración, para que no solamente estemos pensando en nosotros mismos o en lo que otros necesitan, Señor, sino que estemos pensando en ti, en amarte más, en alabarte más, en reconocerte, en agradecerte. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que nuestra oración sea guiada por ti y entonces podamos orar por lo que nos conviene, y esto nos haga cristianos más fuertes, que caminemos en ti, Espíritu Santo, y que podamos vivir santamente como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que nuestras oraciones sean más bíblicas y que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que si así hacemos tenemos las peticiones que hayamos pedido. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra oración se enfoque en Dios, que queramos más a Dios que las respuestas que pudiéramos obtener de Él. Ayúdanos, Dios, a acercarnos a ti con una madurez tal que lo que anhelemos sea tener comunión contigo. Permítenos desarrollar esta vida de oración en el día a día, para que podamos orar sin cesar y podamos vivir orando en todo tiempo, en oración y súplica en el Espíritu, y velando en la oración con toda perseverancia. Ayúdanos, Señor, a hacer de esto un hábito y desarrollar esta clase de oración. Permítenos ir a ese otro nivel en cuanto a nuestra relación contigo, en donde dejemos de pensar tanto en nosotros mismos y pensemos más en ti. Queremos ser una iglesia más espiritual, con oraciones más espirituales. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén. Desarrolle una vida de oración espiritual. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Búsquelo cada día. Que Dios le bendiga.